En el episodio de hoy vamos a hablar de los papás confidentes, esos que están presentes, que nos tapan algunas travesuras que hemos hecho desde niños, adolescentes y a lo mejor hasta adultos, y obviamente porque viene el Día del Papá. Así que quédate, se va a poner bien divertido. Bienvenidos a Psicopupi, el podcast. Mi nombre es Yahali y el día de hoy, como ya lo vieron en la cápsula anterior, vamos a hablar acerca de papás confidentes con motivo de la celebración del Día del Padre en México. ¿Cómo están? Muy bien, con mucho calor. Sí. Estas horas de calor no paran, entonces aquí ya se imaginarán que se siente bien bonito. Sí, por las luces y que estamos en un cuarto encerrados, cuidando el ruido, que no entre mucho y así, entonces hace calorcito, ¿verdad? Mucho. Si nos ven haciéndonos así es normal. Y así. Y secándonos y todo eso, ya saben por qué. ¿Tú cómo estás, Anita? Con calor, pero bien. ¿Sí? Todo bien. Súper. Pues yo creo que igual que el episodio del Día de las Madres, que sea un episodio relax, contando un poquito pues de de nuestras experiencias con nuestros papás. Y tú que eres papá, Claro. a ver qué tal ha sido este viaje de ser papá, ¿no? Viene, Órale, pues. Bueno. Sí, porque también, dentro de todo esto que vamos a ir explorando, vamos a llegar al tema de los papás confidentes, de los papás buena onda. Pero vamos a darles un preámbulo de también qué otro tipo de papás existen. Va. Ahí Ana es la que nos va a echar la mano. Ah, sí. Anita. Sí, yo. Sorry. Pues hay papás autoritarios. Como los de antes. Control, exigencia, duros, como los de antes. Sí, como que antes era más normal esta parte porque como que todavía se tenía mucho esta creencia de tienes que ser fuerte, no demuestras tus emociones, tus sentimientos. No llores. Los No hombres llores, lloran. ajá, exacto. Entonces, Ok. bueno, esos son los de antes. Ahora, los de ahorita son permisivos. Y al otro extremo. Extremos. Exacto. Entonces son los que son cariñosos, buena onda, pero no hay soporte, no hay reglas. No hay No hay límites. no hay límites. Exactamente. Sí. Ahora, están los negligentes o indiferentes. Híjole. Ese ya es un tema más... Y pues es bajo control, poca comunicación, no son rígidos, o sea, no les importa. Te vas a la escuela bien, las calificaciones, no sé. O sea, ¿quién va por la boleta? Yo me acuerdo que hace no mucho, bueno, sí, hace yo un tiempo, hacían como de estos videos de entrevistar a gente en la calle y agarraban así familias, ¿no? Y entonces le preguntaban a la mamá, ¿quién es la mejor amiga de tu hija, la más chiquita? Es fulanita. Y luego le preguntaban al papá, oye, ¿cuándo es la fecha de nacimiento de tu hijo, el mayor? Y el papá así... Creo que Ajá. no sabía. Y todos así, Sí. como ese tipo de papás estamos hablando. Como que, ni siquiera eso. Ajá. Ujú. Y por supuesto tenemos los que se llaman democráticos, que son cariñosos, hay buena conversación, están al cuidado, al pendiente. Y esos son los papás confidentes. Ok. Ok. Ahí yo los manejo un poco que sí, los papás tienen autoridad, establecen límites claros y eso pues te permite ser muy funcional, como le digo yo. Pero esta parte, exacto, pero esta parte pues no es tan sencillo porque sí, a lo largo del tiempo vas pues conociéndote, o sea, esa frase que no hay un manual para ser papá es muy válida. Y cuando uno lo ve desde los dos puntos, ¿no? Que empiezas a analizar de una manera más empática a tu papá y cuando uno es papá, ¿no? Pero empiezas a ver cómo si has cambiado, los que a lo mejor tienen dos o más hijos se van dando cuenta cómo educaron al primero, cómo educaron al segundo, o en mi caso que tengo solamente una hija, pues también voy viendo chale, lo que hacía en tal cosa, con tal situación, cómo reaccionaba, qué es lo que le decía. Pero pues no hay marcha atrás más que agarrar lo que te toca ahorita y empezar a redireccionar. Pero esta parte de ser confidente, vamos a dejarlo como que claro, ¿no? O sea, Ok. ¿a qué se refieren? Ok. No tanto como confidente,
porque en realidad pues, no le contamos todo a los papás. Ajá, exacto. O sea, hay cosas que son más de, no sé, amigos, primos, vecinos, pero es ese papá que nos protege, ese papá que cuida a los hijos, cuida lo físico, lo sentimental, ese papá. Pero también uno que, bueno, en mi caso, uno que de repente te guarda secretillos, ¿no? Okay. Que te tapa. Diría mi mamá el que es tapadera. Sí. En algunas cosas, cuando obviamente pues no estás haciendo algo que te pone en riesgo, ¿no? O sea, donde no hay algo tan malo que pudiera pasar. En mi caso, algo que recuerdo mucho, como ya saben, mi papi ya está en el cielo. Entonces, alguna vez cuando yo estaba en la prepa, en la Boca, me peleé. Bueno, no, yo no me iba a pelear, pero una chava, sí te juro, yo iba caminando a la parada del camión y una chava me empezó a aventar piedras. Y entonces, gracias a Dios, cayó en mi mochila, ¿no? Porque yo era una buena estudiante que llevaba una mochilota. Y entonces me volteé y me seguía, o sea, y otra, como que su hermanita, era la que iba conmigo, o bueno, en la Boca, porque ni siquiera era de mi carrera ni nada. Ok. Pero bueno, chavo, ya después supe, porque yo no supe en ese momento. Ajá. Y entonces me empezó a aventar piedras y pues ya yo me volteé y le dije, y así como que, ¿qué onda? No, es que tú, que no sé qué. Y ya me iba a pescar y dije, nos vamos a pelear, bueno. Y pues ya, ¿no? Saqué. Sí, ni modo. Ajá. Claro. Entonces, híjole, me meten. Porque todo fue ahí en la entrada, o sea, sobre Tasqueña. No, es prepa, o sea que... ¿Vocacional? ¿14 años? No, 16, 17. Ok. O sea, eres papá. Sí, ve lo que pasa. Ok. Sobre Tasqueña, ves que ahí está la entrada de la Boca. Sí. Y entonces como fue ahí, porque yo estaba en la parada que está ahí. Sí. Sale alguien de la escuela, me meten. Y afortunadamente, gracias a Dios, estaba el director. Y mi papá se llevaba súper bien con el director de la vocacional. Y entonces me dice, no, oye, ¿qué te pasa? Y yo, no, es que no sé, me estaban aventando piedras. Y pues yo solo reaccioné, no, le vamos a hablar a tu mamá porque te vamos a suspender. Y yo, no, mi mamá, no, por favor, me la voy a a mi mamá. Y yo dije, háblenle a mi papi, ¿no? Y entonces le hablaron a mi papi. Y ya llegó y fue como que, sí, aquí yo le firmo, sí, no lo voy a volver a hacer, no. Y ya le dije, no le voy a decir a mi mamá. Y me dijo, no. Y después de que él falleció, un día yo estaba hablando con alguien, pero estaba mi mamá, como que alguien le estaba contando esto que les estoy platicando, y estaba mi mamá, íbamos en el coche, me acuerdo, y me dice, me acabo de enterar de lo que estás diciendo. Y yo, ¿me juras que nunca te dijo? Y me dice, no, nunca me dijo. Yo nunca supe. Entonces, así, con eso y otras cosas como similares que pues que me ayudaba. También después se enteró que los viernes o jueves me llevaba a Cuapa, porque pues vivíamos allá, con mis amigas, y me daba más dinero del que debía, y cosas así, ¿no? Y pues mi mamá no sabía hasta allá. Hasta ya que no estaba aquí, pues se enteró. Ya no había a quién reclamar, entonces ya estaba bien. Entonces como que ese tipo de cosas. Y claro, otras cosas como más serias, ¿no? Cuando me iba mal en alguna materia, por ejemplo, él pagaba asesorías extra para que yo fuera bien en la escuela y cosas así. Entonces yo creo que ese tipo de papá es al que nos referimos, ¿no, Anita? Sí, es un papá con un hogar seguro. Sí, que es tu... O sea, es tu lugar, ¿no? Entonces, es seguro, pero hay reglas muy importantes. Digo, como adolescente, tú tienes una hija adolescente, se necesita amor y reglas. Entonces, ese papá. Sí, exacto. Como les decía en un TikTok por ahí, hay que educar desde el amor, no desde la carencia, ¿no? Entonces esa parte, cuando empiezas a ser empático y ves el paquete completo, dices, ok, o sea, ¿sabes dónde ejercer presión? Dónde a lo mejor ser más relajado y dónde de verdad ser una tapadera con tu hija. Sí. Que dices, vale la pena también. Y se vale porque también vas creando esa confianza, esa... Sí, entonces, como lo suyo. Sí, ¿no? Exacto.
que pues ahí sí las chicas, las mujeres pues traen el vínculo ya fisiológico, uno tiene que hacer su chamba aparte y tratar de ser de esa manera un papá presente con este tipo de acciones o de circunstancias donde sabes dónde puedes ir un poquito más allá. Sabes que a lo mejor si se entera, en este caso la mamá, pues te vas a meter en cierta bronquilla, pero como tú dices, es algo tranquilo. Sí, sí. Sí, pero es en las... perdón, en las buenas y en las malas. O sea, estoy ahí como papá siempre. O sea, no es... bueno, estamos bien, estoy aquí. Estamos mal, ve con tu mamá. No, le entramos a todo. Bueno, en mi caso, aquí sí yo voy a hacer una diferenciación porque a lo mejor aplica diferente. Cuando yo les hablo de mi papi, hablo de mi padrastro, vamos a decirlo así, ¿no? Okay. Una persona que llegó después del caos, del divorcio. Vean unos episodios más atrás. Entonces, como tal, él no era mi papá, ¿no? Era padrastro. Entonces ahí, en el caso de las reglas y cosas así como muy estrictas, pues tampoco, ¿verdad? Tampoco podía mucho porque ahí dependía, o sea, respetaba mucho lo que mi mamá dijera. Pero a lo mejor ahí, por eso para mí fue muy, muy relajado. Sí estuvo presente en cosas serias, nunca me regañó, afortunadamente. Pero, por ejemplo, temas de salud que fueron muy... Ya les había contado, creo que en episodios pasados, cuando la pasé bastante mal, pues él estuvo ahí presente, desvelándose, yendo por mí, llevándome medicina, bla, bla, bla. Y entonces, pues sí, cuando llega esta parte de los regaños o de los límites, como que yo... O sea, conmigo era como que muy relajado porque pues no era algo con lo que él se sintiera... pues con el derecho de decirme, oye, ¿no? Aunque podía. Exacto. Sí. Sí, en mi caso, sí lo quiero mencionar, o sea, es parte de algo que sí les digo, como que vas aprendiendo a cómo, porque sí, esa postura donde tú dices, a veces sí vas a implementar cierta fuerza. Cierto rigor. Pero yo quisiera saber, en esa parte, ¿no? O sea, ¿tú cómo diferenciabas, o sea, o cómo lo ves ahora, sin entrar mucho en detalle, el tema de papá biológico? O sea, ahora que llega el papá, de corazón, ¿qué tanto empiezas a darle la vuelta a esta dinámica de, pues mi papá biológico es el que debería de estar presente y todo esto? No sé, no me sucedió porque no sé si se acuerdan que yo les platicaba en el episodio de divorcio que justo yo pedí terapia rápido. O sea, cuando se divorcian yo pedí la terapia casi luego y como que ese otro vínculo por mi salud mental lo solté rapidísimo. A lo mejor no desde donde debía en ese momento, pero lo solté. Y entonces no me pesó porque al final... no había algo que no se estuviera cubriendo, ¿sabes? Exacto. Al contrario, había más. Exactamente. Que cuando estaba esta parte biológica no existía. Ajá, sí, y es que esa postura es la que les quisiera mencionar. O sea, a veces creemos que cuando los papás se separan, porque se va, porque se muere, por lo que sea, y llega otra persona a sustituir una etiqueta de papá, pues primero hay que darnos chance, la oportunidad de conocerlo como persona, quitando la etiqueta, y luego nos podemos llevar muchas buenas experiencias, sobre todo mucho aprendizaje. Entonces, chavos, si a lo mejor les toca convivir con un papá que no es el biológico y se están dando las cosas de manera funcional, pues atrévanse a abrirse, a ser vulnerables y a empezar a crear esos lazos que les pueden llevar a cosas muy padres. Fíjate que te voy a apoyar en ese punto, porque de hecho mi mamá va a estar muerta de risa con esto que voy a confesar, pero al principio a mí no me caía bien. O sea, tenemos fotos así del mero inicio, fotos, y yo así, ya saben que casi no hago caras, ¿no? Entonces se ve que, yo no podía, ¿no? Y mi hermano era como que más tranqui, porque esa es la esencia de mi hermano, pero al final creo que para los dos, pues definitivamente mi papi hizo que nuestra vida cambiara
por completo, o sea, en cuanto a oportunidades, formas de ver la vida, enseñanzas, cosas importantes, ¿no? Entonces, sí, yo secundo lo que dijo Leoncito porque te puedes sorprender de lo que puedes aprender de alguien que está dispuesto a hacer lo que probablemente ni siquiera le toca hacer, ¿no? Así es. Sí, y más. Y más, exacto, sí. Sí, pero ese es el apoyo, ¿no? O sea quien sea el de origen, o sea el nuevo, esa persona te da ¿qué? Apoyo, conocimiento, Comprensión, confort, apapacho, amor en sus diferentes maneras. Yo les puedo compartir que, por ejemplo, mi papi no era como de que, ay, te amo mucho, no, como yo, ¿no? Que soy muy touchy, que siempre estoy, no, él era como que, muy bien, ¿no? Súper serio, porque aparte más grande, ya saben, muchísimo más grande, diferentes formas de ser educados y cosas así, pero, o sea, tú sabías que cuando él te decía, oye, sí, ¿bien? Tú decías, ¡oh! No, o sea, significa mucho, ¿no? Y también esa parte de dejarte sentir y permitirte conocer esas otras formas de amar, ¿no? Porque, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrada a que mi mamá es así, que mucho apapacho, mucha palabra bonita, y de repente llega alguien que no, yo digo, claro, ¿no? Pero al final fue uno de los amores de mi vida. Sí. Exacto, entonces hoy como que ya nos pasamos, ¿no? A la manera de cómo impacta ya de adulto, cómo impacta ya esa figura paterna presente. Ahora sí, llámese de quién se llame, cómo impacta en la vida de los hijos, ¿no? En tu caso, pues me estás diciendo que pues creciste en un lugar seguro, eso te da a ti autosuficiencia, autoconocimiento, autoestima. Entonces son conceptos que ya empiezas a vislumbrar en tu vida propia gracias a la figura paterna. Así que por favor, si es día del papá, si tiene un papá a quien y ha sido presente y dices sí se vale, échenle una llamada, convive con él, hagan cosas diferentes. De verdad también luego los papás no sabemos cómo demostrar, ¿no? Pero si tú también tienes un crecimiento aparte y te nace hacer, si te nació ya lo diste, entonces suéltalo y comparte, convive y disfruta. ¿Cuál dirías que es la parte más difícil? O sea, bueno, el cambio más importante que tuviste como hombre antes de ser papá a cuando fuiste papá. Híjole, pues es que primero la dinámica que yo tenía de ser papá, yo quería ser papá de muchos hijos, ¿no? Vengo de una familia grande y bueno, no muchos, quería tener 3 hijos. Y esa parte como que más relajada, más decía, pues sí se puede, o sea, tenía ciertas creencias que hoy entiendo no eran tan funcionales. Pero yo decía, sí, no, vamos a hacerlo, lo voy a intentar y todo esto. Y entonces el ver esa forma de ver la vida más relajada, de alguna manera, hoy lo veo que era mucho más irresponsable. Claro. Entonces empecé a tomar conciencia desde el día 0 que mi hija estaba ya naciendo y empecé a ver ciertas consecuencias no malas, pero sí de lo que implicaba la responsabilidad de ser papá. Entonces ahí me cambió la vida por completo, o sea, me cambió la vida como hombre, como papá, como ser humano. Entonces dije, no, o sea, hay que ser consciente de que estás trayendo a una persona a este mundo, sí, que buscas que sea mejor que tú, claro, que buscas darle toda esa seguridad y sí, cubriendo ciertas carencias que tú tuviste, pero empezándolo a mediar. Entonces, conforme pasaban los días, o sea, ni siquiera los meses. No, o sea, día a día decías no, y era algo que se fue metiendo en mi mente y fui dimensionando aquello y aquí, acá y dije no, o sea, qué bueno que mi hija está aquí, qué bueno que lo hemos disfrutado, pero sí, yo dije, en ese momento decidí que no iba a tener más hijos, pero yo te puedo decir que fue al mes que yo dije ya. Gracias por la oportunidad. Se cerró la fábrica. Sí. Y gracias, bye. ¿Y cuál? Ay, perdón. No. ¿Cuál sería el aprendizaje hasta hoy más importante que has tenido como papá? Híjole, pues yo creo que el tema de la empatía por los seres humanos en general. Sí. O sea, porque el ver a las personas tan vulnerables, yo creo que también es parte de lo que me hizo tomar esta segunda carrera de psicología.
porque sí empecé a ver todas las repercusiones que hay en los chavos, sobre todo en edades muy tempranas. Y a partir de ahí, de cómo podemos moldear y podemos redireccionar todos esos pensamientos que a veces están un poquito desviados de la realidad, eso a mí me cambió la vida y dije, sí, va por aquí. Creo que puedo ser un agente de cambio, puedo colaborar en todo este crecimiento de las personas y al final pues es una cadenita, ¿no? Es una cadenita que si haces un niño más feliz, va a ser un adolescente mucho más pleno, un adulto mucho más funcional y una sociedad en general mucho mejor. Entonces yo creo que por ahí va el asunto. Ay, qué bonito. Sí. Pero yo creo también que es la forma en cómo educas. Ok. Mi papá, híjole, era exacto en lo que decía. Entonces, un día le dije, Pa, ¿me llevas una entrevista? Sí. Iba yo a pedir trabajo, iba nerviosa. Entonces yo, Pa, dime algo que me calme. Un consejito. Sí. Y me dijo, un poquito más subido de tono, pero me dijo, es que solo los tontos tienen miedo. Y entonces ya sabes, ¿no? No tengo miedo. Yo estoy bien. Esto me da tos. Ok. O sea, ¿supo dónde darte? Sí. Entonces fue así de, no. Y ya. Entonces, digo, el miedo sigue, pero ves otra perspectiva. No, pero aparte, eso habla de lo mucho que te conocía tu papá y lo bien que te conocía para saber exactamente qué palabras utilizar en ese momento, que no te petrificaran, pero que te construyeran para lo que ibas a hacer, ¿no? Sí, no, mi papá, híjole, él era, te digo, exacto en lo que decía. Llegué, híjole, yo creo 18 años, por ahí. Chiquita. Y llegué de una fiesta, tarde. Entonces yo dije, a ver qué cara, ¿no? Entonces, y yo había tomado. Entonces subí corriendo, entonces así, buenas noches, y me metí a mi cuarto. Y me dice, Ana. Entonces ahí voy, me paro, obviamente en el marco. Para que no se notara. ¿Qué pasó? Sí, entonces yo así, ¿no? Y yo, mande, pa. Y me dice, ¿por qué la hora? Es que el coche y no llegaban y muchas cosas, ¿no? ¿Ah? ¿Tomaste? Y yo, una. Y me dice, ¿y con una te pones así? Traca. No, papá. Y fue, ya. Fue muy duro porque nunca me dijo, no tomes. No me dijo, te ves horrible así o algo. No. Mi papá, groserías cero. Entonces, una palabra era así de... Y entonces me fui a acostar así. No. Pero fue muy certero. Claro. Entonces, ese es un papá de este tipo. O sea, un papá que te apoya, que te pone límites, ciertas normas. Pero está ahí, siempre. ¿Cuál es el recuerdo más bonito o de más crecimiento, vamos a decir, que tengas con tu papi? De crecimiento, esos dos. Ok. Divertido. Digo, divertido. Ay, mi papá. Era, híjole, con todo mundo. O sea, a todo mundo bromeaba. Entonces, pues cuando eres adolescente, chapa, no, pa, no le digas. Entonces, porque era una pena. Sí. Y vas creciendo y lo disfrutas cañón. Entonces, íbamos de su casa a la mía, caminando. Entonces le dije, mira, pa, ¿ya viste el árbol? Porque es un tronco inmenso, o sea, es un árbol impresionante. Entonces le dije, ¿qué es, pa? ¿Qué árbol es? Y mi papá. Y yo decía, ¿qué? ¿Está pensando qué árbol o qué? Y me decía, Ana, es un árbol. ¿Ok? Entonces, mi papá era así, o sea, muy sano. Pensé que te iba a decir un troncoso.
Por el troncote. No, pues apellida Troncoso. Mira, papá. Ajá. Está arruinando tu chiste. Perdón. No, así era mi papá, muy limpio. Ajá. Entonces, muy sanamente te ponía en tu lugar. Bromeaba todo, muy tranquilo. Entonces, ese es un papá que te da como paz, confianza. Entonces, mi papá. Oh, qué bonito. Y esa parte donde empiezan ustedes como mujeres a crear su identidad femenina, ¿no? Esa parte donde ustedes también empiezan a conocer cómo relacionarse, primero con los cuates, hombres, luego con las parejas, hasta que pues, ya cada una toma una decisión, si es que la toman, ¿no? Porque pueden seguir así. Sí, al final es una guía de saber qué esperar de una pareja, ¿no? El ver cómo tratan a tu mamá, cómo te trata a ti, tu papá, y poner un estándar para que sepas de ahí para dónde, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de mi Ulises? Ya le vamos a decir el sí, Ulises. Ajá, ¿Sí se acuerdan? sí. Pues él, o sea, mi papi como que nunca se metió demasiado en ese punto, la que estaba así era mi mamá, pero sí un día me dijo, ¿y tú estás segura que tú quieres vivir arriba de la casa, de la casa, de la casa, de la casa? Y yo, Bueno, no. ajá, Sí. ajá. Pues yo nada más te digo Yo que... nomás decía. que le midas. Sí, claro. Y yo. Entonces, pues imagínense, él, igual que el señor Troncoso, con 3 cositas que te dijera, era como, pues es que yo veo que a ti te gustan los teléfonos buenos, yo veo que a ti te gustan los tenis caros, yo veo que a ti, pero pues como tú quieras. Y yo. Pero fíjate, es bien importante a lo mejor tomar ese punto porque fíjate, de tu papá tú veías otras características y tú te fuiste por otro lado, ¿no? Otro tipo de relación que no brindaba lo mismo que tu papá le brindaba a tu mamá. Sí, pero porque yo creo que estaba muy chiquita. Ajá, exacto. Y yo no veía como el tema económico algo así, ahorita ya, Ajá, ya es sí. como que siempre mi mamá me dice como que es muy importante y yo el dinero. Y mi mamá, ajá, sí, pero también es importante que tomes en cuenta yo el dinero, ¿no? Porque mi papá era como mucho de tienes que tener dinero. No porque fuera materialista, sino porque era realista en cuanto a decir... ¿Dónde queda el amor público? ¿Dónde? Cuando el hambre Sí. sale por... No, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la Vamos ventana. a hablar de uno de esos. Les vamos a preparar algo de ese dicho? De ese tema. Ajá, No, sí, porque está bien tiene muchas aristas que creo que podríamos ver. Pero yo sí confirmo. Sí, en ese caso sí. Sí, y entonces yo decía, sí, es cierto, ¿no? O sea, Sí, como que al final estás acostumbrado, es como tu hija. Yo sí me iba a salir. Ajá. Te mando un besito, mi amor. Nunca va a esperar algo que, o sea, yo desearía, ¿no? Salud, amiga. Gracias. Algo que sea muchísimo menos de lo que tú y tu esposa, el nivel de vida que le han dado, ¿no? En cuanto a papacho, en cuanto a, oye, eres muy bonita, oye, hija, no te preocupes, oye. No. Yo creo que depende la edad. Okay. O sea, cuando estás adolescente, no es el apapacho de papá o el dinero. Es me gusta. Es físico, me gustan las hormonas. La hormona, sí. Pues por mi Ulises, que mala hormona ahí. Y entonces no ves nada de eso. Es que mira, tu papá te trata bien y a este niño no, pero me gusta, pero yo lo quiero. Y ahí te quedas. Vas creciendo, entonces ya no es el que me gusta, ya es el que está estudiando una carrera, el que es educado, el que tiene, no sé, una familia estable. Y ya de ahí, entonces empiezas a ver que tenga dinero, que me pueda sacar. ¿Qué más? Espera, te vas a meter en temas con las chicas. Que te pueda sacar, no, que pueda compartir. Ajá. Que vaya y venga. O sea, yo doy, tú das. Ajá. Vamos a hablar un poquito de equidad. Es que no tengas la responsabilidad tú como mujer de cargar con un hijo marido
Entonces, ese tema también está bien fuerte. Bien bueno, sí. Por favor, ahí, producción, anote ese tema. Sí, o sea, digo, yo creo que al final, a lo que yo iba con el punto de tienes una base de ahí hacia dónde, a lo mejor no para la adolescencia, porque en la adolescencia ni siquiera estás pensando en eso, pero sí ya cuando ya estás proyectando una relación a algo más serio como un matrimonio, o pareja, porque ya muchos nos casan. Sí tienes una base importante donde dices, a ver, ¿qué quiero? ¿No? Hacia dónde quiero irme. Sí, y ahí el papel de los papás, pues sí, papá y mamá, o sea, sobre todo como dices en la adolescencia, que la hormona está jugando más que la razón, pues tienes que estar muy presente, porque vienen embarazos no deseados, relaciones que empiezan a ser tóxicas y se hacen constantes, normalizan, bla, 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 pero sí es importante darle esta postura, sobre todo el papá, sí, en este tipo de relaciones interpersonales en este caso una hija-mujer, es mucho más importante en la psique de la chica cómo se desenvuelve el papá con ella. Ahora también en los varones, pues también es una parte muy relevante, porque también te va a dar la pauta ahí hablamos de otros conceptos de seguridad, de autoestima, de autoestima me refiero a la cuestión de perseverancia, de esta ideología que también pues es con la que vivimos, ¿no? De que el hombre proveedor y todo eso, sin salirnos y entrar mucho en el conflicto, en la polémica, pero cumplir cierto papel que te pueda así a ti sentir bien como persona, ya como ser humano. A eso último, agregarle también características como de protección, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor, que digamos características que brinden seguridad no solo económica, sino hacia otros lados, porque pues aquí yo tengo el ejemplo de mi hermano, ¿no? Es más soporte, ¿no? Algo que te soporte. Que algo que él aprendió mucho fue como la caballerosidad, incluso hasta mi esposo, ¿no? De mi papi aprendió la caballerosidad, el siempre estar atento a ver qué necesito. Mi hermano es también esta persona que siempre está como muy atento a mi mamá, por ejemplo, aunque esté con su pareja, su novia, su lo que sea, si es que hay alguna, está como atento a ¿qué pasa, ma? ¿Qué necesitas? O a mí, ¿qué pasó, hermana? ¿No? O sea, como estos otros, pues no sé, valores que construyen una personalidad más allá de solamente ser proveedor económico, sino proveedor de seguridad, de acompañamiento, de protección, de apapacho, como de cerrar este circulito completo, ¿no? Sí, sobre esa línea. O sea, sí, por lo regular se educa al hombre a cómo tratar a una mujer, pero también estás educando a tu hija para saber respetar a un hombre. Son las dos aristas, son las dos, como decimos ahorita, la equidad para que haya buenas relaciones sanas y funcionales. Entonces, de ida y vuelta, tengas tu papá, tengas un hombrecito, un varón o una niña, pues al final es la misma dinámica. O sea, aquí empezamos a romper estereotipos y hablamos de seres humanos, que nos respetemos, que aprendemos a eso, a respetarnos, ¿no? Y ahorita otro caso que se me viene a la mente porque estoy viendo a nuestro productor, de los papás que son divorciados y que no se van, ¿no? Que milagrosamente siguen cumpliendo su rol de papá. Y que están presentes, que apoyan a sus hijos, que a lo mejor no los ven tan seguido como la mamá, porque normalmente viven con la mamá, pero que cuando los ven realmente ofrecen un tiempo de calidad, enseñanzas importantes. Ahora, diría Leoncito, el tema del modelamiento, así como pasa con las mamás, también pasa con los papás. Conductas que observamos de papá pueden irse como muy directa de hombre a hombre y igual, ¿no? Con las niñas, pero creo que en cuanto a temas, por ejemplo, de adicciones o cosas así, el ver que el papá hace y cuáles son las consecuencias de lo que está haciendo y puede impactar de una forma importante en los hijos, ¿no? Entonces, pues todo, o sea, en realidad todo lo que un papá pueda hacer va a tener un impacto en la vida de los hijos. Yo creo que aquí es aprender. Y como decía en otros capítulos, aprender bueno y malo.
mi papá va a tener defectos. Entonces Claro. aprendo lo que no quiero. O aprendo lo que sí quiero, lo veo y digo, eso sí me gusta. Entonces, aprender de dos. De cualquiera, Sí. aprender. Entonces, bueno, ¿y cómo vamos a festejar? Híjole, pues no sé, yo espero que tengan una súper sorpresa para mí, con un buen platillo. ¿Cuál es un festejo que un papá disfruta, por ejemplo? Es que por decir, la verdad soy bien básico, o sea, yo la verdad, a mí Los hombres. llévenme unas alitas y unos refrescos para no decir más, pero bien fríos, y con eso yo estoy feliz, yo me la paso tranquila, y en mi casa a veces no necesito salir, o sea, lo que siento nada más es que el apapacho, yo sí soy de que me apapachen, de que me digan, o sea, sí me gusta y lo aprecio. Entonces, pero ya les di el tip, no sé si vaya a salir antes o después Una carnita asada del día para del el papá. Sí. Pero sí, mira, te digo, como unas alitas o una carnita, a mí me gusta mucho ese tema. Entonces, con eso, feliz, tranquilo y feliz. Ah, pues está bien, ¿no? Ok. Bueno, pues, ¿algo más que quieran agregar a este episodio? Pues nada, que de verdad los papás que están presentes y que tienen la oportunidad de seguir compartiendo con sus hijos, o sea, y toda esta dinámica en redes sociales, que se viene mucho más información, dense la oportunidad también de sentir, de escucharse, de vibrar en su mismo corazón y que salga en su mente, que se transmitan sus palabras para que conecten con sus hijos, conecten con la familia, estén en una estructura de matrimonio, ¿no? Pero si hay un lazo de sangre o no de sangre, pero que hay un vínculo, díganlo, y ustedes hijos también, si hay algo que les sale del corazón también hablarlo al papá, no se lo queden, déjense fluir, ábranse. Y de verdad vienen cosas muy buenas cuando uno empieza a ser más vulnerable. Yo les diría, no se queden con nada. Yo que ya no tengo a mi papi, les puedo decir que afortunadamente no me quedé con nada que decirle, todo se lo pude decir, todo lo pudimos vivir juntos y estoy muy tranquila con que él ya esté descansando en paz, porque en realidad se fue en paz, ¿no? Disfruten mucho a sus papis, porque cuando ya no están, sí hacen mucha falta, y justo permítanse ser vulnerables y sinceros con todo aquello que han aprendido a ser agradecidos. También tiene un impacto importante en la psique. Y si hace mucho que tú no le agradeces a tu papá algo, creo que esta celebración puede ser un buen momento para que puedas tomar cartas en el asunto y transmitirle todo eso que a veces los papás creen que no vemos, pero que sí está presente. Anita. Híjole, pues yo creo que pues en realidad no se van. O sea, están aquí siempre. Y sí lo demuestran. Lo demuestran de muchas formas. Y digo, nos pasó juntas. Sí. Entonces, estaba ahí, presente. Y sigue. Entonces, no hay problema si ya no está. O sea, nosotros lo tenemos aquí y eso nos hace fuerte. Claro. Ok. Pues yo creo que eso sería todo por el episodio del día de hoy. Les agradecemos mucho por acompañarnos. Les deseamos un feliz Día del Padre y nos vemos la próxima semana. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir este video. Les dejo las redes sociales aquí abajo. Y ahora sí, bye. Bye.